bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Que vamos a estar compartiendo en esta jornada. Hoy en un día muy especial, ¿no? Celebrando un cumpleaños más de nuestra ciudad, con actos oficiales, con toda una actividad también que se está llevando en Plaza España, que después seguramente te vamos a contar, pero también celebrando que ya el canal cuenta con su propio canal de streaming, así que, bueno, muchísimas felicidades a toda la gente del 10 TV que hace posible esto y que sigue creciendo aún en circunstancias muy difíciles como las actuales en nuestro país, ¿no? Mi nombre es Mabel Corrales, está el doctor Eduardo López con nosotros para abrir el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de las jubilaciones que han quedado de alguna manera en una situación muy compleja en torno a lo que es el costo real de vida y obviamente no podemos dejar de abordarlo, ¿no? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Mabel, un gusto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con nuestros jubilados y jubiladas que desde hace muchos años, realmente desde que yo tengo noción, no se les paga como corresponde? Y hoy escuchaba muchas entrevistas al respecto, ¿no? Muchas dudas en torno a este pago en cuotas que está realizando, implementando el gobierno de la nación. También mucho desagrado porque desde los fondos de ANSES se tomen para otras actividades que ellos piensan que se deberían incluir en el presupuesto, no quitar las ayudas sociales que pueden implicar, pero no quitarle fondos a ANSES donde tantas personas depositan año a año, mes a mes, la ilusión del día de mañana poder tener un retiro que les permita vivir bien, ¿no? Sí, bueno, realmente el gobierno emitió un DNU, ¿no? Con el cual reformó la ley de jubilaciones prácticamente, de actualización de haberes jubilatorios. Ya le había hecho antes Alberto Fernández en su momento, también con un DNU, después aprobaron una ley que confirmó ese DNU, y antes también lo hizo Macri, ¿no? Pero son cambios que se van haciendo, pues, no para beneficiar, entiendo, a jubilados, sino para perjudicarlos, ¿no? En el sentido de supuestamente ahorrar fondos a costa del hambre y la miseria de nuestros mayores. Justo cuando la ley va a favorecer a los jubilados en general y va a comenzar a tener aumento por la aplicación del índice que corresponde, lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández y ahora lo hace Milei con DNU, y sí quiere una ley. Se modifica la fórmula y por supuesto se lo endulza a los jubilados diciendo que esa fórmula va a seguir el índice de inflación, ¿no? Para que no pierdan con la inflación, pero no, de alguna forma no compensan todo lo que perdieron todos estos años, ¿no? Claro, un 50% y lo que se de la perdió en los últimos 4 meses, que realmente ha sido nefasto para los trabajadores que están activos y para aquellos, ni hablar, que se han jubilado y que ya tienen haberes mínimos, ¿no? Así es, lamentablemente. Entonces, esto yo entiendo que no se hace con buenas intenciones, sino con mala intención de cumplir con las pautas que establece el Fondo Monetario, de gastar lo menos posible en sistemas previsionales, en los haberes de los jubilados y pensionadas, ¿no? Yo creo que esa es la intención, y lo que yo traje te mando un cuadrito. Hay un gráfico ahí, si quieren lo podemos utilizar para que también la gente se pueda ilustrar un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Sí, entonces hay una línea celeste, que la puede ver todo el público. Sí, sí. Entonces eso es lo que iba a comenzar a ganar los jubilados con la ley que aprobó en ese momento Alberto Fernández, ¿no? Porque así como habían perdido bastante, con la aplicación de esa fórmula iban a comenzar a ganar en el tiempo, ¿no? Y capaz que en julio, agosto, septiembre, y a ganar y a recuperar una parte importante, no todo, pero una parte importante de lo que habían perdido. Entonces lo que hace el gobierno, saca el DNU, ¿para qué? Para evitar que esta recuperación de los jubilados, y dándole algo supuestamente para compensar la inflación, un aumento de un 27,3% para mayo, compensando a una partecita con respecto a lo que habían perdido, 12%, y un 13%, un poco más con respecto a la inflación de febrero. Entonces, ahí donde está la línea naranja, se ve que eso va a ser, digamos, la recuperación, entre comillas, y los jubilados ya no van a recuperar lo que estaba previsto, que iban a recuperar con respecto a la ley vigente que sacó en su momento Alberto Fernández, ¿no? Que tenía otro componente en la fórmula. O sea que de todas maneras, sea el signo político que nos gobierne, siempre la variable de ajuste terminan siendo los jubilados. Con Alberto Fernández hay que hacer una mínima salvedad.
que en su momento, bueno, tuvo el tema de la pandemia y por eso también se utilizó un decreto, ¿no? Hasta tanto... No, el DNU fue previo. O sea, fue previo a la pandemia. Sí, lo sacó en diciembre. En diciembre, antes que sea la pandemia, que fue en marzo, ¿no? Comenzó ahí. Entonces, y después creo que en febrero, en marzo, aprobaron la ley, confirmando el DNU. Pero, o sea, lamentablemente, también lo que hizo Alberto Fernández no está sirviendo como buen antecedente para el gobierno de Milei, porque muchas veces el argumento del gobierno de Milei dice, no, si Alberto Fernández gobernaba por DNU, sí, ¿por qué nosotros también? Sacó como 100 DNU, ¿no? Entonces, comenzando por los jubilados. Pues en un momento creo que no sé si hizo una columna al respecto. Entonces, bueno, lamentablemente, como ven en el gráfico, los jubilados ya no van a tener ningún tipo de recuperación o mínimo, ¿no? Creo que en mayo se le va a aplicar la fórmula y creo que le van a sumar el 11% del mes de marzo, ¿no? Se sumaría, ahora lo que está en duda el bono, no creo que lo saquen, pero lamentablemente a partir de ahí queda prácticamente congelado el haber, o sea, no va a tener ningún tipo de recuperación y eso es lo que busca el gobierno Milei, ajustándole, en este caso, los jubilados. Ya hizo un ajuste salvaje de estos 3 meses o 4 meses y ese ajuste ahora se va a mantener el tiempo, así no va a haber ningún tipo de recuperación. Lo que sí no es bueno que no digan la verdad. Entonces no dicen, no, queremos arreglar el tema de la inflación, le vamos a compensar, que aparte es muy dudoso lo que después el INDEC termine de alguna forma calculando como inflación, porque en muchos casos no se condice con los aumentos de precios reales, ¿no? Sigue habiendo mucha inflación en los alimentos, o sea, prácticamente todo lo que uno consuma cuando uno vuelve, sobre todo si uno trata de hacer compras mayoristas, si uno vuelve mes a mes a comprar lo mismo y el incremento es bastante notorio, ¿no? Diría que un 10% de muchos productos básicos de la canasta alimentaria, con lo cual, como usted dice, hay números o hay datos que los tenemos que tomar con cierta precaución, ¿no? Y lo mismo los medicamentos, claro, y ni que hablar de los servicios públicos, ¿no? Que también aumentaron de forma exponencial, ¿no? Y salvaje, que hay muchos jubilados que ya no están pudiendo pagarlos, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, eso no contempla el índice, que yo creo que lo fuerzan mucho como para decir que está bajando la inflación. Sí. Que puede estar bajando, pero no es su nivel. Yo entiendo que no es su nivel. Y si después, cuando se aplique la actualización de los jubilados, se va a ir con un índice falso de inflación, realmente el perjuicio en la realidad es mucho mayor, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario Internacional ya ha hecho proyecciones de que la inflación llegaría en Argentina a un 150%, ¿no? O sea que tampoco a fin de año, es decir que tampoco es que los datos son demasiado alentadores, porque con la brecha y con el salto que han dado los precios en el mes de diciembre a esta parte, cualquier persona activa o jubilada ha sufrido muchísimo en su poder adquisitivo, en su poder de compra, ¿no? En quizás lo que antes de alguna manera equilibrando podía llegar a adquirir, hoy es prácticamente imposible. No, de hecho que sí, evidentemente el descenso de inflación es bajo comparado para todo el daño y todo el prejuicio que se ha realizado, ¿no? Así en realidad con respecto al congelamiento de los salarios que ha habido, ¿no? Realmente, y más que todo los haberes jubilatorios. Se está haciendo todo esto, esta baja de inflación a costa de mandar a la pobreza a millones de personas. Más de 3 millones de personas ya han pasado a la pobreza en el gobierno de Milei, ¿no? O sea, no eran pobres y pasaron a ser pobres, ¿no? Por supuesto. Lo que sí también hay que aclarar, en muchos casos también se habla de la gente de la moratoria que se sumó, y a mí la verdad que me pareció un acto de justicia y sigo pensando lo mismo con respecto a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que no tenían el aporte correspondiente, pero que evidentemente por el hecho de vivir en este país han colaborado con el crecimiento, la riqueza de este país, por consiguiente merecían una jubilación como cualquier hijo de vecino, ¿no? Porque también no tienen la culpa que hayan sido explotados en muchos casos y no se les haya hecho los aportes, en otros casos el propio Estado que tampoco le hizo los aportes correspondientes. Entonces esto de hacer diferencias, decir no, bueno, hay economistas en muchos casos vinculados a los libertarios diciendo no, bueno, porque, y mucha gente a veces que piensa así, no es culpa de estos jubilados que se jubilaron sin los aportes correspondientes, terminan perjudicando al resto de los jubilados que se aportaron, así buscando una pelea entre pobres, ¿no? Sí. Pobre contra pobre, sí.
Y esto es totalmente inaceptable. Yo creo que ha sido un acto de justicia en su momento. Estoy totalmente de acuerdo porque hay muchas, si las circunstancias fuesen normales, que hubiese una evasión impositiva, pero no hubiera habido todo lo que pasó en este país, bueno, uno entendería, pero aquí en este país han pasado muchas cuestiones graves y muchas también violaciones de la ley por parte no solo de particulares, sino del propio Estado, que hasta el día de hoy sigue teniendo personas negras, ¿no? Por ejemplo, el empleado público, caso mío, por ejemplo, como docente, la mitad del sueldo no hay aporte jubilatorio correspondiente. Entonces, no se puede ahora caer a mucha gente en el sentido de si por usted no aportó, ahora muérase. Me parece algo inaceptable. Aparte que, como vos repetís, han contribuido a la riqueza de este país y por consiguiente todo ese dinero que vienen a hacer no solamente son de aportes, sino también de impuestos, vienen de acciones que tiene el ANSES, etcétera. Y por consiguiente es justo que tengan una parte y que tengan por lo menos derecho a una vejez digna por haber trabajado en este país, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay que recordar en torno a lo que está comentando el doctor López, ¿no? Que efectivamente hay un intento de dejar sin efecto una moratoria que está vigente y que puede ser prorrogable, que vence recién en 2025 y que va a permitir, ¿no?, que muchas otras personas sean incluidas dentro del sistema previsional y tengan también la posibilidad de tener una obra social, no solamente de cobrar una jubilación. Entonces, esto creo que también se tiene que discutir qué pasa con esto, cuál es el rol del Estado, por qué muchas veces no se controla, ¿no?, espacios de trabajo privado, qué pasa con la gente que desempeña trabajos rurales y que muchas veces no está registrada, con las personas que desarrollan tareas en casas particulares, ¿no? Hay mucho todavía por hacer y por discutir en torno a ellos y cómo seguirlos incluyendo, ¿no? Así es, creo que no es la cuestión de hacer pelea pobre contra pobre, sino en todo caso de cobrar los impuestos donde tienen que cobrar, ¿no? No solamente la gente que está en negro, sino también muchas cuestiones que hay muchas exenciones impositivas a empresas realmente gigantescas que no pagan los impuestos correspondientes, ¿no? O hasta subsidio indirecto, por ejemplo, al dueño del Mercado Libre, de 100 millones de dólares. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay que buscar, no si le quito el pan de la boca a un pobre para dárselo a otro. Me parece algo bochornoso. Y que es algo que se está planteando como modelo en Brasil. De hecho, Brasil está en un camino de crecimiento, de desarrollo, generando y cobrando impuesto a la riqueza y no ajustando al trabajador, ¿no? No, de hecho que sí. Y lo último que quería decir también, que me parece importante, que me parece preocupante lo que pasa con el Poder Judicial, más que todo el federal, que tiene competencia con respecto a todos los juicios que hay a nivel sobre el tema previsional, muchos jubilados que han reclamado con justicia en base a la ley y a la Constitución y que lamentablemente son causas que terminan paradas muchos años. Se dice que en la Corte de Justicia de la Nación hay del 2009 muchas causas paradas totalmente, sin ningún tipo de avance y de una forma termina siendo que por la inacción de la justicia, por el Poder Judicial Federal, lamentablemente muchos jubilados no ven en tiempo y forma sus saberes correspondientes que el ANSES le incumplen su pago, ¿no? Así que no les cumple correspondiente, no cumple con la ley y cobran de menos. Entonces van a reclamar a la justicia y la justicia tampoco, entiendo, más que todo por una falta de actuación de la justicia, porque el poder, los funcionarios y más que todos los jueces cobran muy buenos sueldos a nivel federal. Entonces, por lo menos tendrían que tener la empatía como para resolver todas estas causas y no de alguna forma actuar como cómplice del ANSES, es decir, uno entiende así de alguna forma y más que todo a nivel de Corte Suprema de Justicia, es decir, no avancemos la causa, total vemos que si el ANSES tiene fondos, si estamos bien con el gobierno y recién liberamos la sentencia, me parece algo bochornoso porque en definitiva el jubilado no puede esperar mucho tiempo, no tiene tanto tiempo para esperar, para obtener justicia en tiempo y forma, ¿no? Claro, y que además esas esperas hacen que ya deje de ser justo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias a vos, Mabel, un gusto. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.